Jóvenes, muy buenos días. Les habla el docente David Stalin Sánchez Andrade. Conmigo vamos a trabajar durante este año 2021 el curso de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para lo cual estamos en la primera clase. Les doy la bienvenida al curso, ¿no? Y todas las vibras, todas las mejores intenciones de mi parte, y también espero su participación completa en lo posible, como se dice, en estos momentos difíciles de pandemia, para el desarrollo efectivo de su curso. Muy bien, empezamos la clase. Sesión de aprendizaje 1 de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, hoy 7 de abril del 2021. Instituto Superior Tecnológico Público Víctor Raúl Aya de la Torre de Moche, curso de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, siglo tercero, docente David Stalin Sánchez Andrade. Muy bien, como ustedes verán, jóvenes, acá tenemos un mundo, ¿no? El planeta Tierra, y donde tenemos una civilización, donde tenemos acá unas partes como faros, que significa, son faros, ¿no es cierto? O máquinas que son de generación de aire, ¿no? Que tiene que ver con el significado de industria, ¿no es cierto? Industria. Esto también genera energía eléctrica, ¿no es cierto? Entonces tenemos el mundo, tenemos la civilización, esto significa, representa la parte industrial, ¿no? Y tenemos la civilización que está acá, las personas, ¿no es cierto? Están las personas por acá. Cuando hablamos de medio ambiente y desarrollo sostenible, significa que está asociando el medio ambiente al desarrollo sostenible del mundo. Significa optimizar, ¿no es cierto? Cuidando, por supuesto, en primera instancia, cuidando nuestro planeta, ¿no es cierto? Hay que cuidar nuestro planeta, ¿no? Hay que cuidar nuestro medio ambiente, ¿no es cierto? Nosotros vivimos prácticamente a expensas de la naturaleza del planeta Tierra, ¿no es cierto? Es nuestra casa, ¿no es cierto? Es nuestro hogar, hablando en forma universal, ¿no? Galáxicamente. Entonces es nuestra casa, nuestra tierra, y tenemos que cuidarlo, tenemos que tomar conciencia cómo estamos tratando a nuestro planeta, ¿no es cierto? Y ahí nosotros obtenemos en primer lugar nuestra respiración, ¿no es cierto? Es un planeta que es habitable, el planeta Tierra, y nos brinda muchos detalles, elementos para la existencia del ser humano, ¿no? Porque si nuestro planeta Tierra no tuviera todas las condiciones de vida para nosotros, creo que nosotros no existiéramos en esta Tierra, ¿es cierto? Tenemos la dicha de tener este hermoso planeta, donde nos brinda muchas oportunidades, ¿no? Materia orgánica, materia inorgánica, ¿no es cierto? Muchos elementos químicos que prácticamente ha ayudado a la ciencia a desarrollarse, ¿no es cierto? Pero hablando de ciencia, hubo un tiempo que ha estado incontrolable el control sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces, frente a todas estas circunstancias, a estas causas de contaminación, ¿es cierto? De lluvia ácida, de basura, ¿no? Que algunas personas arrojan al medio ambiente y todo eso va deteriorando, ¿no es cierto? El arrojo de productos químicos de desecho de las grandes industrias a nivel mundial, de las grandes potencias, también eso incrementa la degradación y destrucción de nuestro planeta, ¿no? Los aerosoles, ¿no? Nuevamente los gases que emiten las fábricas, no solamente las fábricas también, sino las personas con los desodorantes, ¿no es cierto? Los gases de putrefacción que originan a veces cuando botamos la basura, o hay gente que bota la basura, ¿no es cierto? Estoy hablando en sentido general del ser humano, ¿no? Que hay personas de todo, ¿no es cierto? Que no cuidan del medio ambiente. Entonces todos esos elementos, todos esos detalles va sumando para la destrucción de nuestro planeta, ¿no? Estos gases de aerosoles destruyen la capa de ozono. ¿Y en qué consiste la capa de ozono que está arriba en la atmósfera? Es una capa de la atmósfera, deja pasar los rayos ultravioletas. Al dejar pasar los rayos ultravioletas, va a deteriorar la piel de los seres vivos, ¿no? Especialmente de los seres humanos y de los animales.
Muy bien, entonces tenemos cómo se destruye el planeta por medio de la lluvia ácida, por medio de de la descongelación de los hielos, ¿no? Tenemos también qué cosa, con la contaminación de productos químicos de las grandes industrias, ¿no es cierto? Lo vierten en el agua, ¿no? Y etcétera, etcétera. Hay muchas maneras como se ha estado destruyendo el planeta, ¿no es cierto? Entonces, frente a todos esos obstáculos, la ONU, las grandes organizaciones mundiales se unieron de todo el mundo, los representantes de todo el mundo, y dijeron, ¿no? Detectaron, no, si nosotros seguimos viviendo así, si nosotros seguimos viviendo así en nuestro planeta, prácticamente nos estamos aproximando a la aniquilación de la raza del ser humano, ¿cierto? Entonces, ahí donde se han reunido todos los representantes del mundo, representados por la ONU, y Y prácticamente se toman las determinaciones de que hay que cuidar nuestro planeta. Se sacan inclusive leyes, ¿no? De convivencia con el medio ambiente, leyes del medio ambiente, ¿no? Y eso es lo que está orientado, ¿no? En este curso, ¿no es cierto? A eso nos vamos a orientar. O sea, nosotros vamos a vivir a expensas del planeta. Ah, ya. Vamos a producir, de repente vamos a producir, vamos a talar los árboles, por ejemplo, ¿no? Vamos a sacar para el papel, utilizamos, ¿no? La tala de los árboles para el producto del papel, pero no significa que porque yo voy a utilizar los árboles, ¿no? Ahí va a quedar todo, va a quedar en una deforestación, ¿no? Ustedes saben que los árboles purifican, las plantas purifican el oxígeno, ¿no es cierto? Purifican el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿para qué limpia prácticamente, como se dice, es el pulmón del planeta, las plantas, ¿no es cierto? Las selvas, por ejemplo, brasileras, la selva amazónica del Perú, ¿no? Que son las selvas más grandes del mundo, prácticamente es como el pulmón del planeta Tierra, ¿no? Purifica, ¿ya? Entonces, purifican el oxígeno para el ser humano. Entonces, está prohibido destruir las plantitas, ¿no? Al contrario, hay que cultivar algunas plantitas, ¿no es cierto? Si así tomamos conciencia nosotros, cada persona, sumado al resto de todas las personas, tenemos una culturización ambiental, entonces nuestro planeta va a subsistir por mucho más tiempo, ¿ya? Pero si no tomamos medidas, entonces nos vamos a ir a la destrucción. Ahorita nosotros no dirá profesor, pero ¿cuándo se va a acabar? Me refiero a las generaciones posteriores, ¿no? De nuestros hijos, de nuestros hijos, de nuestros hijos. Va a llegar un momento que vamos a tener problemas, ¿ya? Entonces, eso es lo que se trata con este curso. Utilizar los recursos del medio ambiente, ¿no es cierto? Ah, pero hay que reponerlos, ¿no? Hay que reponerlos. Si nosotros utilizamos alguna plantita, algún animal, ¿no es cierto? Algún producto, ¿no es cierto? De elemento químico de la naturaleza, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, si estamos nosotros consumiendo, ah, pero hay que reponerlo, ¿no? O sea, que no se acabe, hay que ir reponiéndolo, ¿no? Hay que reponiéndolo. Nosotros talamos, como lo vuelvo a repetir, para la tala para el papel, para la fabricación del papel, ¿no? Consumimos los árboles, como se dice, pero hay que sembrar más árboles, hay que sembrar más árboles, ¿no? La basura tiene que estar en su tacho correspondiente, ¿no? En su tacho de color correspondiente. Entonces, no botar en la mecánica, no botar los líquidos, ¿no? No botar la gasolina al suelo, no botar los aceites, ¿no es cierto? No botar los cauchos así nomás en cualquier sitio de los neumáticos, no hay que botar los circuitos electrónicos, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar en su lugar, ¿ya? Para su próxima reutilización, ¿ya? Su reutilización. Entonces, hay que cuidar el medio ambiente. Vivimos del medio ambiente, utilizamos los recursos del medio ambiente, pero los reponemos, ¿es cierto? Y evitamos la contaminación. Por ahí partimos con esta gran labor de culturización ambiental del ser humano. Muy bien. ¿Me escucha, Roosevelt? Sí, profesor. Bueno, creo que más o menos me has entendido lo que trato de decir, ¿no es cierto? ¿En qué está enfocado el curso, ¿no es cierto? Así es, profesor. Muy bien. No hay problema. En el caso tuyo, el aula de ustedes son un aula, me parece que son como 10 alumnos, ¿no es cierto? En algún momento estarán los alumnos comunicándose conmigo para darle más detalles, ¿ya? Muy bien, vamos avanzando entonces.
Esto es lo que significa el medio ambiente y desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible, desarrollo, o sea, nosotros vamos a progresar económicamente, vamos a vivir nuestra vida, ¿no es cierto? Normal, pero cuidando nuestra casa, nuestro medio ambiente, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces a eso está orientado el medio ambiente y desarrollo sostenible. Por eso se llama desarrollo sostenible. Vamos a progresar, nos vamos a desarrollar. ¿Dónde nos sostenemos? En el medio ambiente, ¿no? ¿Y cómo sostenemos nuestro medio ambiente? Cuidando de nuestro medio ambiente, cuidando nuestra casa, cuidando nuestra naturaleza. ¿Ya? Muy bien. Pasamos acá entonces a un punto que nos corresponde hoy. El primer tema, de acuerdo a la programación, es la ecología. Definición. El término ecología proviene de dos antiguos vocablos griegos, oikos, que significa casa, y logos, que significa ciencia. De ahí que la ecología se defina como la ciencia que estudia las relaciones entre los organismos y su medio ambiente. ¿Qué estudia la ecología? Las relaciones recíprocas entre los organismos y su medio ambiente. ¿Qué estudia la ecología? La relación de todos los seres vivos, me refiero a los seres vivos. Están los microorganismos, están los animales, están las plantas, están las personas y mucho más, lo que puede existir, pero con su relación, la forma de vida, ¿no? Con su medio ambiente en donde vive. Con respecto a nuestra naturaleza. Muy bien. La ecología es la rama de la biología que se dedica al estudio de los seres vivos, ¿no? Y la relación, miren, la relación de estos con el medio ambiente en el que habitan. Creo que está claro. Además, la ecología estudia la abundancia y distribución de los seres vivos que existen en un área o región determinada. También estudia la ecología la abundancia y la distribución de tantos seres vivos en una región determinada, en un sitio y en otro sitio, ¿no es cierto? Y así, y en otro sitio y en otro sitio. ¿Ya? También estudia la abundancia de los seres vivos y la distribución en territorios diferentes, en regiones determinadas. Se toman en cuenta como factores de estudio de esta disciplina los factores bióticos, que son todos los organismos vivos. ¿Cuál es la base para la ecología? Los factores bióticos. Todo lo que tienen vida. ¿Qué cosas son? Los organismos vivos. Los microorganismos, las personas, los animales, las plantas, etc. Y los factores abióticos, ya, o sea, los que no tienen vida, ¿no? No son seres vivos, los seres abióticos como el clima, ¿no es cierto? Los suelos, ¿no es cierto? El viento, etcétera, etcétera. Una especie determinada establece relaciones con su medio, pero también lo hace con algunas otras especies. Dice, una especie determinada establece relaciones con su medio, pero también lo hace con algunas otras especies con las que comparte espacio. Por esta razón se suele dividir a la ecología en dos ciencias. La ecología se divide en dos ciencias, la autoecología y la cinecología. Bien, pasamos a otra siguiente diapositiva. La autoecología y cinecología. La autoecología y la cinecología, la primera, dice, la autoecología, la primera vertiente engloba el análisis de especies aisladas o individuos y su entorno. O sea, pongo un ejemplo. Por ejemplo, la autoecología estudia, por ejemplo, el análisis, ¿no? La forma de vida, por ejemplo, supongamos, ¿no? De los elefantes, ¿no? De todo el mundo de los elefantes respecto a su naturaleza, cómo viven ellos. La autoecología también estudia, por ejemplo, la raza, por ejemplo, de las ballenas, ¿no? Cómo viven ellos, su relación con el medio ambiente, ¿no? La autoecología estudia, por ejemplo, hace el estudio, por ejemplo, de las plantas, ¿no es cierto? Respecto, cómo se comporta con respecto al medio ambiente. Entonces, la autoecología, auto significa en forma individual, de cada especie, ¿no es cierto? Estudia las especies, dice, de los seres vivos con respecto a la naturaleza o al medio ambiente. Esa es la autoecología, ¿ya? O sea, en forma independiente de especies, ¿ya? Muy bien. La segunda, lo que es la cinecología, emplea una comprensión completa a nivel de comunidades y su medio ambiente. Esta forma de subdividirla nace a partir del siglo XIX y en la actualidad se ha mantenido vigente. ¿Qué quiere decir la cinecología? Esa especie de elefantes, ¿no? Esa especie de plantas, esa especie de ballenas,
¿no? Esa especie, por ejemplo, de seres humanos, ¿no es cierto? De seres vivos, en el caso de los seres humanos, dice que la cinecología los agrupa todo eso. Al agrupar todas esas especies, ¿no? Esas poblaciones van a formar, ¿qué cosa? Una comunidad, una comunidad. Muy bien, ¿ya? Este tipo de interacción puede estudiarse según las escalas o niveles de organización de los individuos. Dice que todas estas especies que conforman la comunidad, dice que todo este tipo de interacción se refiere a la comunidad ya, puede estudiarse según las escalas o niveles de organización de los individuos. Organización, ¿cierto? ¿Cómo se organizan los, eh, los, los, los individuos, ¿cierto? Vamos acá y tenemos para ello, tenemos estudios, ¿no? Tenemos el estudio individual, el estudio de poblaciones, el estudio de comunidades, estudio de ecosistemas, estudio de biosfera, ¿no es cierto? Bueno, esos son. Tenemos 4 elementos, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere el estudio individual? Al estudio de cada organismo con el medio que lo rodea, al estudio de cada organismo vivo, ¿no es cierto? A cada organismo. Cuando hablamos de organismos se refiere a seres vivos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con su relación con el medio ambiente. Un ejemplo acá, el estudio, por ejemplo, de los elefantes con respecto al medio ambiente. Lo está realizando de acuerdo a un estudio individual, ¿cierto? Me estoy refiriendo solamente a una sola especie de elefantes. El estudio de poblaciones, el estudio de la interacción de seres vivos pertenecientes a una misma especie. Acá cuando habla de estudio de poblaciones, estudio de la interrelación de seres vivos pertenecientes a una misma especie. Se refiere a todo el conjunto, por ejemplo, de elefantes, ¿no? A varios elefantes con respecto a su medio ambiente. Acá cuando se refiere a estudio individual, se refiere de cada organismo, o sea, solamente a uno. En este caso, a un elefante con el medio ambiente, ¿ya? Vamos aclarando esto. El estudio de cada organismo, de cada elefante con el medio que lo rodea. Y acá estudio de poblaciones ya es el conjunto, ¿no? Un número mayor ya de población que forman una población y se estudia de acuerdo a su relación con los seres vivos de estos elefantes que pertenecen a una misma especie respecto a su medio ambiente. El estudio de comunidades, junta ya dice, ¿no es cierto? Estudio de la relación que se da entre diferentes poblaciones que habitan una misma zona. ¿Qué dijimos? De comunidades ya es el conjunto de cosas de la especie de los elefantes, de la especie de las ballenas, de las especies de las plantas, de los seres humanos. Ya es comunidad. Y estudio de ecosistemas, estudio de las comunidades y su interrelación con el medio ambiente que los rodea. Cuando hablamos de estudio de ecosistemas, estamos hablando ya, es el más grande ya, el conjunto de comunidades de un determinado territorio, más otras comunidades de otro territorio, otras comunidades de otro territorio, ¿no es cierto? Y eso forma el estudio de ecosistemas. Entonces el ecosistema agrupa las comunidades, ¿no es cierto? El estudio de la biosfera, estudio de todos los seres vivos en general. Acá dice el estudio de la biosfera. ¿Biosfera qué significa? El estudio de todos los seres vivos que existen ya en el planeta, o sea, todo. Agarra la totalidad, todos los seres vivos en el planeta. ¿Ya? Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, Roosevelt? Está todo claro, profesor. Está quedando claro, ¿no es cierto? Y aparte que les voy a mandar su material, pues su grabación. Muy bien, eh, seguimos acá. Si se nos acaba el tiempo, vamos a programar otra más, ¿ya? La historia de la ecología. La ecología, dice, evolucionó a partir de los estudios de algunos pensadores de la antigua Grecia, como Aristóteles y Teofrasto. Aristóteles, ¿no? Este genio de la ciencia está en todo prácticamente, ¿no? En la ciencia. Considerado por algunos como el padre de la botánica, o sea, Aristóteles y Teofrasto son prácticamente considerados como el padre de la botánica, ¿ya? Con la caída de la civilización grecolatina, el terreno de las ciencias naturales sufrió cierto estancamiento, ¿no? Los estudios en esta área volvieron a cobrar relevancia recién en los siglos XVIII y XIX, nuevamente vuelve su auge, cuando se descubrió la importancia de estudiar los seres vivos y las interacciones que existen entre ellos y el entorno que habitan. En 1789, Gilbert White escribió La historia natural de Selborne, un libro por el cual el naturalista es considerado el primer ecólogo en Inglaterra. ¿Ya? Entonces, Gilbert White escribió La historia natural de Selborne, ¿no? Un libro por el cual
el naturalista es considerado el primer ecólogo en Inglaterra. Creo que eso está claro, ¿cierto? Si bien la historia de esta ciencia comienza en la antigua Grecia, formalmente el término ecología fue creado, dice, en 1869. La ecología fue creado en 1869, este término de ecología, por el naturalista alemán Ernst Haeckel, ¿no? Haeckel, quien la definió como aquella ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos y su medio ambiente, ¿no? Este señor Ernst, ¿no? Haeckel fue el que definió que aquella ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos y su medio ambiente. Le dio esta terminología, ¿ya? El término ecología proviene de las palabras griegos oikos, hogar, y logos, estudio, ya lo vimos, ¿cierto? Ciencia, estudio. Algunos de los científicos y naturalistas que con sus aportes marcaron el camino para el desarrollo de esta rama de la biología fueron, tenemos acá a Carles Linnaeus, ¿no? También llamado Carl von Linné, ¿no es cierto? Científico sueco. Tenemos otro, Alexander Freyer, ¿no? Con Humboldt, naturalista alemán, dice, naturalista alemán, que en sus exploraciones por el continente americano recogió y relacionó información sobre el clima, los recursos naturales, la flora y la fauna. Tenemos a Carl Mobius, ¿no? Zoólogo, ¿cierto? Charles Darwin, ¿no es cierto? Este señor es conocido, naturalista inglés que planteó la teoría de la evolución, ¿no? Por selección natural. Esta teoría constituyó las bases de la ecología moderna, ya que propone los mecanismos que explican la capacidad de los seres vivos para adaptarse a los diferentes ambientes. Entonces, miren, tenemos acá varios científicos que han aportado, ¿no? Como Carles Linnaeus, ¿no? Alexander Freyer, ¿no? Carl Mobius, ¿no es cierto? Y Charles Darwin, los principales, ¿no? Hay muchos más, pero son los principales que han aportado, ¿no? Al desarrollo de la botánica, de la zoología, ¿no es cierto? De la biología, ¿no? Y de la ecología, ¿no es cierto? Entonces, estos señores son los que han dado los primeros comienzos, como se dice, ¿no? ¿Y quién fue nuestro padre? ¿Quién fue el padre? Fue Aristóteles, ¿no? Aristóteles y Teofrasto, considerados como el padre de la botánica, ¿ya? Lo que tiene que ver con botánica tiene que ver con todo lo que es plantas, ¿ya? Plantas. Muy bien. Ramas de la ecología, entramos acá. La ecología generalmente tiene varias ramas: la ecología microbiana, la ecología del paisaje, la ecología de la recreación, la ecología de las poblaciones, la ecología evolutiva, la ecología social, la ecología humana, la ecología cultural. Y tenemos la ecología matemática, la ecología urbana y la dendroecología. Muy bien. ¿A qué se refiere la ecología microbiana? Como su mismo nombre lo dice, tiene que ver con todos los microorganismos. Es una rama de la ecología que estudia todo lo que tiene que ver con los microorganismos, ¿no es cierto? En el ecosistema terrestre, ¿no? ¿Qué origina? Es la causante de lo que puede suceder en el suelo, ¿no? Es la causante de que el suelo sea fértil. La ecología del paisaje involucra la interrelación de dos grandes ciencias, la geografía y la biología. O sea, que la geografía que tú estudia los territorios, ¿no es cierto? Y la biología. Entonces, la suma de la geografía y la biología nos da qué cosa a un estudio, ¿no? A una ciencia que se llama la ecología del paisaje, ¿no? Nos va a dar origen a estudiar los paisajes. La ecología de la recreación tiene que ver la relación del hombre con su medio ambiente, pero en forma de entretenimiento, ¿no es cierto? Pero en un entretenimiento sano, o sea, cómo se va a recrear el hombre, el ser humano, porque toda persona necesita recreación, pero con vida saludable, cuidando nuestro medio ambiente. Es la relación, ¿no? De la ecología de la recreación. Estudia especialmente al ser humano con su relación, ¿no? Responsable, ¿no? Con su cuidado responsable del medio ambiente, ¿no? Para que se pueda recrear, ¿no? Relajarse. Ecología de las poblaciones. Estudia al conjunto de los seres vivos, ¿no es cierto? Ya les dije de especies, ¿no? Por ejemplo, la especie de elefantes, sumado con la especie de las ballenas, con la especie de la raza humana. Esa es la ecología de las poblaciones. Son poblaciones de especies, ¿cierto? Muy bien, seguimos. La ecología evolutiva se basa en el estudio de una misma población a lo largo del tiempo. O sea, estudia qué cosa la evolución, ¿no? De una especie, de una misma población, de una misma comunidad,
¿no? A través del tiempo. ¿Cómo fue antes? ¿Cómo fue en tiempo intermedio? ¿Cómo fue al final? La ecología social involucra cuestiones del orden de la filosofía, ya que estudia el comportamiento de los seres vivos, ¿no? Bien, estudia el comportamiento de los seres vivos como parte de un grupo en un área determinada. ¿Qué estudia la ecología social? Involucra qué cosa? El tema evolutivo, ¿no? De los seres vivos, ¿no es cierto? Del orden, especialmente del ser humano, del orden de la filosofía, la psicología, la sociología, etcétera, cómo se va comportando el hombre, ¿no es cierto?, en su sociedad, cómo se va comportando el hombre en su sociedad, o también todos los seres vivos, cómo se comportan los animales, ¿no es cierto?, en determinados tiempos en su sociedad. Si estamos hablando de la sociedad de los elefantes, cómo se comporta un elefante alrededor de su población de elefantes, ¿no es cierto? Si todos los elefantes tuvieran su nombre, ¿no? ¿Cómo se comporta, por ejemplo, el elefante, supongamos, el elefante Ricardo, le vamos a poner nombres como en Cajamarca, le ponen a las vaquitas en Cajamarca, el elefante Ricardo, ¿cómo se comporta a nivel de toda su raza de elefantes? El elefante, por ejemplo, Carlos, ¿cómo se comporta a través de su sociedad de elefantes, ¿no? Entonces, tiene que ver el desarrollo, ¿no? Social de cada individuo o de los seres vivos, ¿no? En su medio ambiente en un área determinada, ¿ya? Especialmente social, enfoca más a la filosofía y psicología, sociología, ¿no? Cómo se comporta el ser humano respecto a su medio ambiente. La ecología humana estudia al ser humano y la relación con su entorno natural y social. La ecología humana. Acá se dedica netamente al ser humano, ¿no es cierto? En su relación con su entorno natural y social. Ecología cultural estudia las relaciones entre una sociedad y su medio ambiente. Ecología cultural a nivel de cultura, ¿no? A nivel de cultura, estudia las relaciones entre una sociedad y su medio cultural. ¿Qué cultura tiene, por ejemplo, el ser humano, ¿no es cierto?, respecto a su medio ambiente? ¿Qué conoce del medio ambiente? ¿Qué conoce del desarrollo sostenible, ¿no? Esa es la ecología cultural, los conocimientos que uno tiene respecto al medio ambiente. La ecología matemática dice que estudia los organismos y la relación con su medio aplicando teoremas y fórmulas matemáticas. La matemática se aplica en la ecología, ¿no? Para hacer cálculos, ¿no? Cuántos elefantes hay, cuántas ballenas hay en el planeta Tierra, o en determinada nación, determinado territorio, utilizamos la matemática. La ecología urbana estudia las interacciones entre los habitantes de una ciudad y el medio que lo rodea. Las interacciones de los habitantes, dice, de una comunidad, o sea, de una ciudad, y de acuerdo a su relación con su medio ambiente que lo rodea, ¿ya? La dendroecología estudia los anillos de crecimiento de los árboles y utiliza la información almacenada en ellos para evaluar el impacto de distintas condiciones ambientales sobre el crecimiento de los árboles. La dendroecología estudia todo lo que tiene que ver con las plantas, ¿no es cierto? Con los árboles especialmente, ¿no es cierto? Y qué control se está llevando, ¿no? ¿Qué control se está llevando de las plantas en el planeta Tierra o en un determinado territorio, ¿no? Y de acuerdo a eso, cómo se está controlando, ¿no? La supervivencia de los árboles, ¿no? Nos da, por ende, al estudio sobre el impacto, ¿no? El impacto ambiental sobre determinados árboles, ¿no? Si los estamos cuidando o los estamos destruyendo o estamos agotando todos nuestros árboles, ¿ya? Muy bien. O de repente se están cultivando bien, no se está llevando una buena actitud de cuidado de los árboles. Importancia de la ecología. El mayor logro del estudio de la ecología es que permite conocer las conexiones fundamentales que se dan entre los organismos y los factores abióticos que conforman el medio ambiente. Abióticos, dijimos, pueden ser el aire, ¿no? Los suelos, ¿no? ¿Qué cosa? El agua, ¿no es cierto? El sol. Esos son los factores abióticos, ¿no es cierto? Importancia de la ecología dice, ¿cuál es la principal importancia? Permite darnos el estudio, los conocimientos de qué cosa, de la relación de los organismos, ¿no? Frente a los factores abióticos que es el medio ambiente. Esa es la importancia de la ecología. Nos da a conocer, ¿no? La relación de los seres vivos respecto a su medio ambiente, en conclusión. ¿Ya?
Muy bien. Con el tiempo se descubrió que preservar estas conexiones es fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas, ¿no es cierto? Que cuidando, mire, con el tiempo se descubrió que preservar estas conexiones es fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Dice que hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar los animales, hay que cuidar las plantas, ¿no es cierto? Los microorganismos también, algunos son beneficiosos para el suelo, ¿no es cierto? Entonces, manteniendo el equilibrio, dice, de los diferentes ecosistemas, ya estudiamos ecosistemas, poblaciones, comunidades, ¿no? Entonces, el planeta Tierra, los seres vivos van a estar en equilibrio, ¿no es cierto? ¿Ya? La ecología es una rama de la biología muy completa e interdisciplinaria que utiliza herramientas de muchas ciencias, ¿no? Para dar a conocer las características del medio ambiente. Dice que la ecología se basa en otras ciencias, se apoya en otras ciencias, ¿ya? Para lograr su objetivo. En las últimas décadas, la ecología ha adquirido relevancia por las notables consecuencias del impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. Relación con otras ciencias auxiliares de la ecología. A lo largo de los años, la ecología ha ido utilizando técnicas, herramientas y datos de otras ciencias para desarrollar su estudio. Entre las más significativas se encuentra la geografía, apoya a la ecología, la matemática apoya, ya lo hemos visto, la física y la química también apoya, la geología también apoya, la climatología y meteorología. La geografía tiene que ver con todo, la geografía, los territorios, ¿no? Los diferentes relieves y la forma en la que los seres vivos se distribuyen en los ecosistemas, la geografía, ¿no? Tiene que ver con todo, los lugares, los territorios y a la par también sus relieves, ¿no es cierto? Y en todos esos territorios, en esos relieves, entra a tallar la forma en que los seres vivos se distribuyen en los diferentes ecosistemas. La matemática, ya lo dijimos, que apoya la ecología con datos estadísticos. La física y la química, la ecología estudia la transferencia de energía entre los distintos componentes bióticos y abióticos. Esto estudia la física y la química, ¿no es cierto? De los ecosistemas. Además, la química aporta nociones sobre la composición de la materia que constituye a los seres vivos y a los factores abióticos, ¿no es cierto? La química tiene que ver con todos los elementos químicos que existen en la Tierra, ¿no es cierto? El tema de la fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? Es un detalle químico, ¿no? El metabolismo de la digestión de los seres humanos, de los animales, es un detalle químico, ¿no es cierto? ¿Ya? La física tiene que ver qué cosa con el movimiento del aire, tiene que ver con los vientos, ¿no es cierto? El movimiento de las partículas, el movimiento del agua, la física, ¿no es cierto? El movimiento de los seres vivos, de los seres humanos, tiene que ver con la física, ¿ya? Con fuerzas, ¿no es cierto?, en la naturaleza. La ecología, la geología. La geología se refiere al estudio de los suelos, ¿ya? El estudio de los suelos. La climatología, ya está, creo que se ha entendido, se refiere al clima, ¿no? La ecología analiza las variaciones de los climas, ¿no? De cada ecosistema. Meteorología y el impacto sobre su biodiversidad. Meteorología, ¿no es cierto? La meteorología estudia el impacto sobre su biodiversidad. Biodiversidad significa varias especies, ¿ya? Todo un mundo de especies. Muy bien. La biosfera, dice. La biosfera tiene que ver, son capas, ¿no? La capa exterior del planeta Tierra puede ser dividida en varios compartimientos. La hidrosfera, ¿no? O esfera de agua, ¿es cierto? Esto es la biosfera, ¿es cierto? La capa, dice, exterior del planeta Tierra puede ser dividida en varios compartimientos. Está hablando sobre la conformación de la Tierra. Dice que tenemos una capa que se llama la hidrosfera, que tiene que ver con todo el agua que existe en el planeta. La litósfera, que tiene que ver con todos los suelos y rocas de la Tierra. Y la atmósfera, que viene a ser con todo el aire de la Tierra, ¿es cierto? Nuestro aire, ¿es cierto? Entonces la biosfera o la esfera de la vida, a veces descrita como el cuarto, un ratito por favor. Dice, la biosfera descrita como el cuarto es materia viva del planeta, o la parte del planeta ocupada por la vida. Como dice, es la parte, prácticamente nosotros, el planeta Tierra está conformado, pues, ¿no? De agua, ¿no es cierto? De litósfera, que es la tierra, los suelos,
y la atmósfera, ¿no? Que es la parte del aire. Prácticamente eso es lo que conforma el planeta, ¿no es cierto? Y nos da prácticamente, es la materia viva del planeta, es la materia prima viva del planeta. ¿Por qué viva del planeta? Porque va a originar la vida de los seres vivos. Muy bien. Bueno, lo que viene acá es teoría para que ustedes puedan complementar. Vamos avanzando porque nos gana el sol, ¿ya? Sigue hablando lo que es la biosfera, de los elementos como el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Vamos acá. Está hablando sobre la respiración, está hablando sobre la fotosíntesis, ¿no? Sobre el agua, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos acá, lo que sigue. La biodiversidad. Aquí vamos a entrar. La biodiversidad dice, o diversidad biológica, es, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra. Acá está, la amplia variedad de los seres vivos, toda la gama, toda la amplitud, la variedad de seres vivos que existen en la Tierra, y lo que sucede con los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años, ¿no? O sea, su evolución de cada especie, de cada población, de cada comunidad, a través de millones de años, millones de años, millones de años, de acuerdo a la ciencia, que estudia el origen del planeta Tierra, dice que tiene un origen de millones de años, ¿ya? Entonces, no vayan a pensar que nuestro planeta tiene 500 años o 1000 años, ¿no? Sino tiene toda una evolución de 1000 años. Ahora, se han ido conformando los continentes. ¿Cómo se han formado los continentes? De acuerdo a desastres naturales, ¿no? A productos, a erupciones volcánicas, fusión de la Tierra, temblores, terremotos, y por ahí han ido formándose los continentes, ¿no? Por supuesto que en esos tiempos no existía la raza humana, ¿no es cierto? Si no, la raza humana se hubiera destruido, ¿no es cierto? Entonces la raza humana ha venido ya cuando prácticamente ahorita han estado formados los continentes. Muy bien, y acá estamos hablando de todo lo que tiene que ver con diversidad, pero biodiversidad tiene que ver, ¿qué cosa? Variedad, ¿no? Amplitud de seres vivos que pueden existir en la Tierra, ¿ya? Muy bien. Niveles de organización de la materia. Uy, acá se me fue la L, muchachos. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta ahí? Roosevelt. Roosevelt, ¿estás ahí? Rojas. Muchachos. Bueno. Sí, profe, acá está que le escucho. Ya, Rojas me parece que ha entrado también a la sala, pero ha entrado y ha salido, creo, porque no lo veo acá. Entra y sale. Muy bien. Niveles de organización de la materia. Cuando hablamos de la materia, nos referimos a todos los elementos químicos que pueden haber en la naturaleza. Los niveles de organización, me dicen, de la materia, ¿no? Desde lo más diminuto, de lo más pequeño, hasta la conformación de un ser vivo o de una población de seres vivos, o una comunidad, o un ecosistema, o una biosfera de seres vivos, o un bioma de seres vivos. ¿Ya? Entonces acá vamos a comprender mejor esto. ¿Cómo está conformado? Nosotros estamos conformados por elementos químicos, ¿no es cierto? Por elementos químicos. Los niveles, todo lo que existe en la naturaleza, las piedras tienen elementos químicos, el ser humano tiene elementos químicos, los animales, elementos químicos, la naturaleza, las plantas, elementos químicos, los microorganismos, elementos químicos. ¿A qué me refiero? Al zinc, me refiero, ¿qué cosa? Al potasio, al calcio, al hidrógeno, al oxígeno, todo eso son los elementos químicos. Ahora lo vamos a comprender mejor. Los niveles de organización de la materia son categorías o grados en los que se divide todos los componentes existentes, tanto inorgánicos como orgánicos. Esas categorías están jerarquizadas desde los elementos más simples hasta las relaciones entre diferentes organismos complejos. En este sentido, los niveles de organización de la materia son el nivel atómico. Tenemos el grupo de átomos forman una molécula. El grupo molecular forma la organular. El grupo de nivel organular forman las células. El conjunto de células forma el nivel tisular. El conjunto de tejidos forman los órganos, el conjunto de órganos forman los sistemas de órganos aparatos, el conjunto de sistemas forman un organismo, ¿no?
los organismos, conjunto de organismos forman una población, conjunto de poblaciones forman la comunidad, conjunto de comunidades forman un ecosistema, conjunto de ecosistemas forman un bioma, el conjunto de un bioma forman la biosfera, la biosfera. Muy bien, acá tenemos un cuadrito, un dibujito de niveles de organización prácticamente de la materia. Acá comenzamos, acá visto de un microscópico, un átomo que viene a ser como una pequeña, diminuta partícula acá. Este conjunto, un grupo de estos, si lo unimos, lo fusionamos, forma una molécula. Si hay una fusión. Conjunto de moléculas forma, ¿qué cosa? Ya unos organelos celulares, ¿no? Organelos celulares. Ya, conjunto de organelos celulares forman una célula. Células forman los tejidos, forman los órganos, ¿no es cierto? Conjunto de órganos forman un sistema de órganos, ¿no? Conjunto de sistemas forma... Conjunto de sistema, por ejemplo, estamos hablando del sistema, por ejemplo, en el ser humano, conjunto de sistema tiene que ver el sistema óseo de los huesos, el sistema muscular, ¿no? El sistema nervioso del ser humano, el sistema de tejidos, ¿no es cierto?, de la piel, ¿está bien? Y todo ese conjunto, ¿no?, de sistemas nos dan un organismo. Ah, acá tenemos ya un venadito, ya un organismo viviente, ¿ya no es cierto? Y este conjunto de organismos ya forma una población. A partir de dos y hacia más es una población. Y este conjunto de poblaciones forman ya una comunidad. ¿Ve? Acá hay una comunidad que tiene que ver ya, están los venaditos, y aparte están las aves, por acá hay un pequeño mar, pueden estar los peces, entonces son diferentes especies de la comunidad. Y todo este conjunto de comunidades forman ya un ecosistema, ¿no? Están también, están las rocas, está la tierra, está el suelo, y los animales de la comunidad que están metidos acá con el suelo, que tiene interacción con el sol, con las rocas, con los paisajes, ¿no? Ya relaciona, mejor dicho, los seres bióticos y abióticos. Y el bioma que tiene que ver en sentido general ya de todo el planeta Tierra, el bioma de todo el planeta. Acá puede ecosistema puede ser de un territorio, de un diferente territorio, pero acá el bioma ya coge todos los territorios a nivel del planeta. Y la biosfera, que tiene que ver prácticamente, que habíamos estudiado, la biosfera que tiene que ver, a ver, acá con las partes que conforman el planeta, ¿no? La biosfera que conforma el planeta, donde tenemos la hidrosfera, tenemos la litosfera, y hablamos del agua, hablamos de los suelos, hablamos del aire, ¿no? De la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, esa es prácticamente la biosfera, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde estamos? Prácticamente todo esto de acá, todo esto de acá, hasta el bioma, todo esto de acá, ¿a dónde van a vivir, por no decirlo así? En la biosfera que nos brinda el planeta Tierra, ¿no? La biosfera que nos brinda el planeta Tierra. ¿Qué nos brinda el planeta Tierra? El agua, ¿no? Que es la hidrosfera. La tierra, ¿no es cierto? Las rocas para sembrar los suelos, que es la litósfera. ¿Y qué cosa? Nuestro aire, ¿no? Nuestro aire, nuestro oxígeno, que es la atmósfera. Muy bien, acá comienza a hablar el nivel atómico, los bioelementos primarios, ¿no? Su clasificación de nivel atómico, bioelementos primarios, bioelementos secundarios, oligoelementos, etcétera, etcétera, clasificación. Pero a nivel atómico se refiere a la partícula más mínima que es el átomo, ¿cierto? En química hemos llevado en el colegio átomo. Nivel molecular, que tiene que ver ya el grupo de moléculas. El grupo, perdón, de átomos forman una molécula. Muy bien. Nivel granular. Organular se refiere a la categoría en la que se agrupan los diferentes organelos que se encuentran en el citoplasma de la célula. Organular, ustedes cuando han visto, no sé, en las figuras o el estudio de biología en el colegio, nos han enseñado que dentro de una célula hay diferentes redonditos como caramelitos que van dentro de la célula. A eso se refiere los organelos, ¿no? Que los organelos forman la célula, ¿no es cierto? Entonces, ese conjunto de organelos que están dentro de la célula, ¿no? Forman la célula. El conjunto de células forman, por ejemplo, ya los tejidos, ¿no es cierto? A ver, vamos acá. Los tejidos, tisulados, ¿está bien? Muy bien. Tenemos varios tipos de células, ¿no? Células eucariotas, células procariotas. Muy bien, eso ya ustedes lo van a leer, jóvenes, ¿ya? Nivel tisular forma los órganos, conjunto de órganos forma los sistemas, conjunto de sistemas forma los organismos, ¿no? El conjunto de organismos nos va a dar la población, el conjunto de población nos va a dar la comunidad,
la comunidad nos van a, conjunto de comunidades nos forman el ecosistema, conjunto de ecosistemas nos forman, tenemos ecosistemas naturales y artificiales. Vamos a ver acá. Esto sí nos interesa, ecosistemas naturales se forman espontáneamente en una zona determinada sin la intervención del ser humano. Los ecosistemas naturales, o sea, son los que nos brinda la naturaleza propia. No hay intervención de la mano del hombre, ¿es cierto? Hay plantas, por ejemplo, en el planeta Tierra, plantas medicinales, plantas comestibles, frutales, frutas que el hombre nunca los ha sembrado y nunca los cultiva y nunca los siembra, ¿no? Y ese es un ecosistema natural, donde no interviene la mano del hombre. Y los artificiales es donde tiene que ver la mano del hombre. Ah, voy a sembrar mi papa en la sierra. Entonces, es qué cosa, un ecosistema artificial, porque entra la mano del hombre, tiene la participación de la mano del hombre, ¿cierto? Ah, ¿qué voy yo, qué cosa voy a hacer? Ah, voy a hacer un reservorio para nosotros adjuntar agua, para poder depositar agua en tiempos de calor, ¿no? De sequías, ah, tiene que ver un ecosistema artificial con respecto al agua. ¿Por qué? Porque estoy interviniendo la mano del hombre, ¿ya? Tanto en lo que tiene que ver con vida, que es los factores bióticos, ¿no? Y tanto lo que tiene que ver con los factores abióticos que no tiene vida, en el caso, por ejemplo, del agua, ¿no es cierto? Bien, pero el agua sí da origen a la vida, ¿no es cierto? Referencias, acá tenemos la biografía de Humboldt, El Olvidado, es un libro, padre de la ecología, en la agencia F, History de Ecología of Ecology, en Wikipedia, quiénes somos, ¿no es cierto? Ya, en Greenpeace, el Día Mundial de la Ecología en BBVA. ¿Cierto? Son referencias de revistas y libros, ya donde se ha sacado la información, toda la información que yo les he enseñado hoy día. Tenemos un trabajo productivo, producto académico de medio ambiente que viene a ser una tarea, Desarrollo Sostenible 1, donde dice acá me van a poner nombre del estudiante, ya dice, explique brevemente respecto a la ecología, dice, ya, explique brevemente respecto a la división de la ecología, explique brevemente respecto a las ramas de la ecología, explique brevemente. Cuando hablo de brevemente significa que voy a dar, hago un resumen, pero comprendiendo, ¿no? Comprendiendo el tema, o sea, con mis propias palabras, con mi propia decodificación, ¿ya? O sea, ¿cómo lo entiendo yo en base a lo que yo he leído, analizado, estudiado? Porque eso es lo importante, ¿no? Que si lo vamos a copiar igualito, creo que no estamos aprendiendo nada, lo estamos haciendo mecánicamente. Explique brevemente respecto a la relación de la ecología con otras ciencias, ya lo hicimos. Explique brevemente respecto a los niveles de organización de la materia, ya lo vimos, ¿no es cierto? Y acá viene una pregunta de autorreflexión, ¿no? Que siempre lo pongo yo. ¿Qué medidas aplicaría usted para el cuidado de la ecología, ¿no? ¿Qué medidas tienen que ver con las normas, ¿no? De convivencia? ¿Qué medidas se refiere a la población, ¿no? A los seres humanos, ¿qué le diría usted, ¿no? ¿Qué medidas aplicaría usted para el cuidado de la ecología y cómo lo haría, ¿no? Ya, yo puedo tener muchas ideas, ya, lo voy instruyendo a mi comunidad, pero ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo financiaría? ¿Cómo procedería a que se lleve a cabo eso? O sea, yo quiero un hecho real, ¿no es cierto? O sea, que ya lo vamos a hacer como si lo fuéramos a hacer, como si fuera un proyecto, ya. Y mañana empezamos ya. Hoy día lo estoy planificando, organizando, y mañana lo comenzamos a ejecutar. Muy bien. Rubén, ¿alguna pregunta hasta acá? Rubén, No, todo claro, profesor. está todo claro. A ver, le voy a pedir en esa tarea, por favor, no me vayan a presentar, no me vayan a presentar en el mismo PPT la tarea, por favor. Ustedes quieren sacar un poco de información de acá, pero comprendiéndolo, por supuesto, porque para el examen es lo importante que la conciencia, ¿no? De, por más que sea un curso teórico, sea un curso práctico, pero uno siempre debe tener su cuaderno, sus apuntes, sus evidencias, por favor, quiero en su cuaderno, ¿ya? En su cuaderno, porque cuando venga la supervisión a revisar, tiene que estar en su cuaderno. Si no tienen un cuaderno, pero tienen que tener un folder, si ustedes lo van a imprimir, no sé, todas sus clases o sus tareas lo van a imprimir, tienen que tenerlo archivado. Si no tienen cuaderno, archivado, engrampado, no sé, con sus huequitos ahí, bien anillado, cuando entonces, clase 1, clase 2 con fechas, ¿no es cierto? Y con su nombre, ¿no? Estudiante tal.
Clase 1 de medio ambiente, tema, listo, ahí, para sus tareas y sus clases, ¿no? Para sus tareas especialmente, y sus nombres, sus datos. Entonces, preséntame tu tarea, yo te voy a decir, a ver, Roosevelt, ¿dónde me vas a presentar? ¿El PPT? No, pues me vas a abrir tu folder, le tomas foto al folder, acá está la clase 1, profesor, mi tarea 1. Está mi clase 2 y está mi tarea 2. Clase 3, así sucesivamente. No lo vayan a botar esto de acá, lo tengan y ya queda solamente en la computadora. No, en la computadora no se va a revisar las evidencias en la computadora. Se revisan las evidencias en su cuaderno o de repente impreso en su folder. Si me van a hacer la tarea en Word, por favor, si van a sacar información de acá del PPT, no lo saquen a otro PPT, ¿ya? Porque si no, no demostraría que están trabajando. Entonces, tienen que sacarlo, si quieren sacar información del PPT, una parte, porque ustedes pueden ver mucho más información y mucha más investigación, ¿ya? Lo pueden hacer en un Word, lo sacan a un Word, ¿no es cierto? Y en un Word ya me lo pueden presentar, me lo pueden mandar. O como también lo pueden hacer a mano alzada. Si es a mano alzada, mucho mejor. Por ahí lo complementan con unos gráficos, unos dibujos, ¿no es cierto? Tienen más notas. O sea, yo voy a ver que hay un trabajo bastante esforzado, bastante detallado y todo eso tiene su valor, tiene su precio respecto a su nota. ¿Ya? Entonces, si ustedes me lo presentan en Word, me lo mandan en Word para mí, la presentación de la tarea, ya está bien, yo lo puedo revisar la tarea en Word. Pero ustedes, ese Word, tienen que tenerlo guardado o no sé, o lo van a imprimir, pero yo quiero verlo en su folder. Rubel, ¿me están escuchando? Rubel. Sí, profesor. Mira, la preocupación es las evidencias. Y viene con pompa y revisa director, revisa profesores, campo administrativo y revisa estudiantes. El gobierno piensa que el profesor y los estudiantes prácticamente no estamos haciendo nada. Esa es la concepción entre nosotros, como se puede decir, que piensa que no estamos trabajando, no estamos desarrollando los contenidos. Todos los contenidos están programados, ¿ya? Y tienen que acabarse los contenidos. Todos los contenidos está programado, planificado. Tal semana este tema, tal semana este tema, tal semana este tema. Por eso nos reunimos desde el mes de marzo, los profesores, a coordinar todos los temas en todos los cursos para todo el año, ¿no? Entonces no podemos nosotros saltearnos los temas, porque está todo. Viene una supervisión. A ver, señor, tráigame para acá su planificación, tráigame todo su correlación de temas. A ver, esta semana le tocaba este tema. Y si tú has hecho otro tema, ya fuiste. ¿Ya? A ver, se le ocurre al alumno. Alumno Roosevelt, por favor, tómale una fotografía y presénteme la tarea de la clase 3, supongamos. Y si tú no lo tienes, ya fuimos, ¿no es cierto? Entonces tienes que tenerlo. Si ustedes lo van a hacer la tarea, me lo presentan a mí en Word, ya me lo presentan acá por medio de la digital, ¿no es cierto? Pero yo quiero ver esa tarea que lo han hecho en Word imprimida en un papel y archivado en su folder o pegado en su cuaderno, ¿ya? Y sus apuntes en su cuaderno, siempre un cuaderno necesitan para que hagan sus apuntes de algunos puntos que a veces el profesor explica y que no está en el PPT, o el profesor se desplaya, ¿no? Siempre complementa con otros detalles que a veces no están en el PPT. Se amplía la información, ya tienen que ir apuntando ya para su examen. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, Rubén? ¿O alguna inquietud, perdón? Profesor, le digo, el plazo para presentar la tarea hasta qué día Ya. es. Yo les voy a dar siempre un plazo, estamos miércoles, les voy a dar hasta el fin de semana, les voy a dar muchachos para que tengan plazo, para que puedan cumplir con todas sus tareas, ¿ya? Yo no les voy a decir, preséntemelo hoy día o preséntemelo mañana, ¿no es cierto? Pero si pueden presentármelo. Ustedes saben que las horas, de todas maneras, las horas, son 3 horas que tenemos nosotros, prácticamente tenemos hasta las 9:45, ¿no es cierto? Tenemos clase hasta las 9:45. O sea que ustedes pueden ir trabajándolo. Seguimos en el WhatsApp ya, de aquí seguimos en el WhatsApp hasta las 9:45, ¿ya? Seguimos en el WhatsApp hasta las 9:45, ahí pueden ir ustedes haciéndome consultas, ¿no? Sobre el tema. Yo les rogaría, les pediría que si ustedes tienen tiempo, lo vayan haciendo sus tareas día. Al menos estos cursos que son teóricos, este curso es complemento, un complemento transversal para mecánica, ¿no? Tienen que, lo pueden ir trabajando.
en la hora que nos queda, ¿no? La hora que nos queda, hasta las 9:45, yo creo que sobrado lo podrían hacer, ¿no es cierto? Bueno, salvo que haya algunos estudiantes que están trabajando, por eso que yo les digo máximo hasta el día viernes en la noche, ¿no? Hasta el día viernes en la noche. Pero ustedes no pierdan tiempo porque los que no están trabajando ya lo pueden presentar, ¿no es cierto? Lo pueden presentar ya. Y por supuesto, por ahí voy a tener yo una correspondencia de algunos puntos que me presenta lo más antes posible, más rápido, porque también a mí me descarga el trabajo para el fin de semana que tengo que revisar a todos. Entonces yo le pongo su nota de frente al registro, lo voy poniendo. Cada clase ya va teniendo su nota, va teniendo su nota. ¿Ya? Y esto es importante, miren, el año pasado ha sido importante esto de que los que me han presentado su tarea a tiempo, porque ya han ido ganando su nota. Ha habido momentos difíciles donde ya no han podido, algunos han ido a trabajar lejos, no han podido presentar. Ah, profesor, pero ¿cómo ha salido aprobado? Ah, porque se ha tenido referencia a los primeros trabajos que ha presentado o a los trabajos del tiempo intermedio del ciclo, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente han podido, hemos tenido notas para calificar, ¿no? Esa es la palabra, hemos tenido notas para calificar y al último no han podido cumplir casi a cabalidad, ¿no es cierto? Problemas de internet, problemas sociales, ¿no? Frente a esta enfermedad que no nos quiere dejar, ¿no? Momentos difíciles, pero ya han tenido sus notas guardadas. Entonces, eso ha servido. Y si algunos no han tenido notas guardadas, pues están que llevan los cursos nuevamente, ¿no? Hay algunos alumnos que están llevando cursos. Entonces, ¿es por qué? Porque no han aprovechado su tiempo algunos, no han optimizado su tiempo, no han presentado a tiempo sus trabajos, se les complicó peor al último y ya no hubo escapatoria, ¿no? Nuevamente tienen que llevar los cursos. Por eso les digo ahorita, al toque, si tú tienes la oportunidad, al toque presentas tu tarea, tenemos tiempo hasta las 9:45. Este ha sido la clase sincrónica, ¿no? Pero vamos a seguir con la clase asincrónica hasta las 9:45 que tenemos con el curso de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿ya? Entonces, de aquí continuamos por medio del WhatsApp las inquietudes, ¿ya? Voy a mandar el PPT en unos minutitos al WhatsApp. ¿Ya, Roosevelt? Listo, profesor. Quedó claro, ¿ya? Listo. Entonces ahí nos vamos a quedar por hoy día en la clase sincrónica, pero seguimos en el WhatsApp, ¿ya? Dudas, consultas, en el WhatsApp escríbame sus consultas, porque todo eso yo le tomo foto. Cuando mando mi informe mando mi informe de la semana, le tomo foto, todo lo que hemos trabajado, porque ahí sale el día, sale la hora, cómo estamos en comunicación, ¿no es cierto? Dice, 3 horas pedagógicas de medio ambiente y desarrollo sostenible. De repente ha hecho 1 hora en clase sincrónica con Zoom. Esa es una evidencia que estoy conversando con usted, está todo grabado, ¿no? Y la otra evidencia es en el WhatsApp, donde estamos en comunicación, ¿no? Ahí también le tomo foto en el WhatsApp y eso presento mi evidencia de la semana del curso de medio ambiente con el tercer ciclo, presento yo mi informe. Entonces ahí sale todo. Entonces estamos chambeando, pues estamos trabajando. Ya no es el caso que hagamos Zoom y ya de aquí se van ya a su casa, ¿no? Y no aprovechen el tiempo, ¿ya? Entonces por eso, aunque sea en el WhatsApp, estamos, como se dice, hasta para saludarnos estamos ahí, profesor, preguntando, ¿no? Profesor, siempre viendo, haciendo consultas, ¿no? Preguntando cómo va a ser la otra clase, qué tarea ha dejado. Entonces todo eso va a servir de evidencia para el profesor como para el alumno. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces ahí nos vamos a quedar. Roosevelt, ¿ya? Que tengan un bonito día. Hasta luego, Roosevelt. Hasta luego, Bueno, profesor. seguimos en el WhatsApp, ¿ya? Muy bien.